RTP. Ingeniero, soy ingeniero muchos años a la fecha. Ok, ingeniero, vamos. Varias noticias se han presentado alrededor de esta, la siguiente, y de hecho desde el año pasado, sobre los riesgos que tiene Ecuador de vivir una crisis energética. Sobre su conocimiento, ¿tenemos ese riesgo hoy? Bueno, yo creo que el hecho de que en las últimas semanas la principal noticia ha estado cifrada en el nivel de embalse del sistema Paute-Mazar da cuenta que evidentemente hay una situación de riesgo potencial y que desde luego tenemos que trabajar en el mediano, largo plazo y en el corto también en la dirección de conseguir mayor capacidad de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para evitar lo que sucedió en 2024. Tuvimos un prolongado periodo de estiaje entre septiembre y diciembre de 2024, de manera tal de que sí, hay preocupación. SENACE ha estimado apenas en septiembre del presente año en un déficit potencial ante un escenario de estiaje severo de 866 megavatios, y eso determina de que, pues, si bien hemos disminuido los 1100 megavatios que nos faltaron durante ese periodo, pues evidentemente dependemos en este momento de la ayuda que nos brinde Colombia vendiéndonos energía, de las unidades de generación que de alguna manera se han puesto a disposición del parque termoeléctrico, energía en firme en particular, las barcazas turcas y unas pocas unidades que han conseguido ser refaccionadas, pero de una manera u otra ante el escenario de disminución del porcentaje de la capacidad de generación hidroeléctrica versus la demanda nacional, pues evidentemente como que nos falta en proyección lo que tiene que ver con energía en firme, termoeléctrica en particular, porque todo lo que significa energías renovables no convencionales es un segmento que todavía está en fase de desarrollo, y si bien se habla de proyectos de centenares o miles de megavatios, eso sencillamente está en proyección y no es algo con el que podemos contar en este momento. Yo diría Ingeniero, que en líneas generales esa sería la respuesta. ingeniero, el hubiera no existe, pero si es que se hubiera instalado todos los equipos que se compraron de Progem, nuestra realidad sería otra, estuviéramos como tranquilos. Sí, sería otra la realidad Ok. porque no solamente son las contrataciones de Progen, 241 megavatios, que eso ya sabemos que ha terminado en nada y con acusaciones de fraude y delincuencia organizada, lamentable frente al hecho de que el país está demandando esa energía en firme para poder paliar cualquier situación emergente que pueda presentarse ante la fragilidad del concepto de soberanía energética, porque finalmente tenemos un plan maestro de electrificación que a la fecha de los apagones en 2024 tenía inversiones no realizadas de generación por 1950 megavatios. Así que eso da cuenta de los desfases que estamos afrontando, y sí, es momento de que empecemos a hacer las cosas de una manera distinta. El desafío es cambiar el modelo de desarrollo del sector eléctrico, donde siguen habiendo obstáculos de carácter burocrático, también estructural, relacionados al hecho de que mantenemos un régimen tarifario subsidiado que en 2026 estará en el orden de 600 millones de dólares y que complica la ecuación económica en lo que tiene que ver con el pago de la energía al generador por parte de los distribuidores, que finalmente recaudan un valor inferior en relación a lo que cuesta generar. En resumen, es un poco cómo está el tema al momento. Una pregunta, ingeniero. ¿Existe un déficit, perdón, una demanda que va aumentando año a año en el país? Esa Sí, correcto. demanda que aumenta, si no me equivoco, entre 300 y 500 megas anuales aproximadamente. 300 y 400 es la cifra que se maneja. Todos, Sí. todos los años, digamos, se recuperaron, invento, 200 megas que no estaban ocupados, sirve por supuesto, pero al año siguiente ya no son, ya hay que recuperar muchísimo más. O sea, a lo que vamos es, hay un déficit por la falta de inversión en gobiernos anteriores, en los problemas que han existido y todo lo demás, pero aparte tienes un consumo que todos los años crece, entonces tienes la obligación
de continuar tratando de generar más y más todos los años. Sí, ese es el desafío y desde luego frente a ello es que la política pública apunta de que exista mayor inversión privada porque la inversión pública está de alguna manera refrenada por las dificultades fiscales. Es de ahí que sale, por ejemplo, el proyecto de 800 megavatios de energías renovables no convencionales, que son alrededor de 10 proyectos que fueron suscritos como concesión bajo el régimen de proceso público de selección durante el gobierno de Guillermo Lasso, procesos que venían en algunos casos desde 2020. Pero de ese total de proyectos apenas hay uno que está en construcción, que es Sibillanaco 3, 110 megavatios en Loja. El resto, por distintos motivos, uno de ellos relacionado a la permisología, a los trámites burocráticos, a los licencios ambientales, a los permisos de agua, está determinando de que algunos de estos proyectos se hayan caído. Es el caso de tres fotovoltaicos en Imbabura, de la transnacional francesa Neoen, y el proyecto fotovoltaico del Aromo, cerca de Manta, que estaba a cargo originalmente de una empresa española llamada SolarPack. Por citar estos casos, están caídos, entonces un poco desde la Cámara lo que le estamos sugiriendo al gobierno es que ponga mucha atención para que el resto de proyectos que todavía no se caen, pues sean rescatados, que desde las contrapartes públicas, desde la autoridad, se les dé el soporte para superar los obstáculos que están afrontando en términos, estaba señalando, licencias ambientales, permisos de agua para el caso de los proyectos hidroeléctricos de hasta 100 megavatios que están contemplados y ver cómo dinamizamos la participación del sector privado en lo que tiene que ver con la contribución que puede hacer al Sistema Nacional de Electricidad. Hay que acordarse que en 2024 se introdujeron dos reformas legales a la LOSPE, que es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ley antiapagones 1 y la ley antiapagones 2, que terminaron abriendo para la participación privada a través de una iniciativa no solicitada de proyectos en rangos de 10 a 100 megavatios y eso es algo que ha despertado interés, pero en definitiva ninguno de esos proyectos, más allá de que se les haya entregado un certificado, está en proceso de construcción. Y uno de los problemas que hay que afrontar es el relacionado a la garantía de pago al generador por parte del Estado ecuatoriano, a través de las empresas distribuidoras, y si no es a través de ellas, bajo compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas, y se está considerando lo que se denomina una tercera capa, esto es una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para que finalmente estos proyectos puedan ser bancarizados y el país pueda contar con estos megavatios a disposición. Ingeniero, de los proyectos y de las inversiones a las que se ha referido la ministra de la cartera de Estado, ¿cómo se traducen hoy en la generación o en la distribución? ¿Qué tanto le han sumado a la producción y a la cobertura de demanda? Bueno, por ahora esos son proyectos, Ok. en su gran mayoría. Lo que se ha aterrizado es Toachi Pilató, que creo que ahí hubo una buena actuación para resolver un contencioso entre las partes contratistas y, en definitiva, dinamizar un proyecto que estaba estancado y que venía con problemas desde hace 12 años. Eso ya está en funcionamiento. Creo que eso es una buena noticia. Obviamente, frente a la circunstancia que está atravesando el país, las barcazas turcas con una capacidad de generación de 300 megavatios son indispensables. Igualmente, la interconexión con Colombia, que regularmente nos está proporcionando energía, últimamente de origen hidroeléctrico, que es más barata, y eso nos ha permitido hacer una economía en lo que tiene que ver con el uso de los embalses del sistema Paute-Massar para tratar de preservarlos de cara al escenario de un eventual estiaje severo. Por lo menos en esta semana hemos tenido la buena noticia de que las lluvias han comenzado y que nuevamente el embalse comienza a recuperarse y eso nos brinda un poco de alivio porque en el escenario de estiaje severo obviamente no vamos a tener los apagones
de 2024, Ay, pero va a haber un margen de déficit que se va a traducir evidentemente en cortes, ya. pero no es la situación en este momento y confiemos que esto pueda ser superado. Pero en resumidas cuentas, necesitamos aterrizar proyectos de energías renovables no convencionales y lo propio respecto a energía en firme de carácter hidroeléctrico. Para concluir, decirles que en los últimos años, desde la década pasada, la visión estratégica de la política pública ha sido favorecer los proyectos de energías renovables, descuidando, dejando a un lado estos relacionados a energía en firme o termoeléctrica por razones medioambientales, de que no se quiere consumir combustibles fósiles porque son contaminantes, pero la realidad nos ubica en este momento, a 2026, en la urgencia de no desestimar este tipo de proyectos, porque finalmente son los que nos pueden salvar en un momento determinado. Sí. Recordando de que en condiciones de agua, es decir, si los embalses tienen agua, pues finalmente Ecuador está en capacidad de tener más del 90% de su demanda, atenderla con energía hidroeléctrica. Pero el momento que eso empieza a disminuir de 60 para abajo, dígase 50, que fue lo que llegamos a tener durante el estiaje de 2024, estamos en problemas. Así que hay que ser previsores, hay que apuntar al cambio del modelo de desarrollo y trabajar en esa dirección. Es Ese es increíble el punto principal. cómo otros países le han puesto incluso pausa a sus objetivos de cambio de generación de energía eléctrica por otras vías, porque dicen, oye, no lo vamos a alcanzar. Está bien que tengamos el objetivo del cuidado del medio ambiente, pero no lo vamos a poder cuidar. Si me permite, dos para concluir esta entrevista. Primero, ¿usted tiene Sí. el dato de cuánto en dólares se le ha comprado a Colombia en energía desde el año pasado, cuando tuvimos esta crisis? 2024. Y 2025, me fui un año más, perdón, pero ingeniero. Y lo 2024. otro, que cómo avanza ese proyecto con nuestro vecino Perú para tener un sistema de interconexión o de distribución. A ver, respecto a la interconexión con Perú, ese proceso de licitación se cayó en septiembre de 2024, se lo está recuperando, relanzando finales de 2025, inicios de 2026, creo que es muy importante porque esa interconexión puede proporcionarnos hasta 600 megavatios en un momento determinado, es decir, más de lo que actualmente nos entrega Colombia. Respecto al costo de la energía entregada, el total, no manejo esa cifra en este momento, Ok, pero para tener un referente, en diciembre pasado, Colombia nos entregó en promedio 300 megavatios diarios que costaron 15 millones de dólares. Esa energía, como decía hace un momento, es de origen hidroeléctrico, es decir, energía más barata, a promedios de 10 centavos de dólar el kilovatio hora. ok. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Me quedo con lo que quizás, más allá de toda la información técnica, es podríamos eventualmente tener cortes de energía, ni de lejos, comparado con lo que vivimos el año pasado. No, Ok. definitivamente, si hubiera un déficit sería bastante menor, de manera tal de que la carga en términos de problemas que eso significaría para la vida de los ecuatorianos, en términos productivos, de la vida familiar, no va a ser mayor, pero con la noticia que tenemos de recuperación de embalses, que está lloviendo tanto en la costa como en la sierra y en el oriente, bueno, creo que por ahora eso nos da alivio y Dale. no quiero ser pesimista en este No, no momento. Creo que seamos. no, no. No, no Vamos a seamos. sortear Ok. este periodo, creo que con posibilidad de no llegar a ese extremo. Usted sabe bien también que en el marco de este problema que estamos comentando, ya ha habido la instrucción de parte de SENACE de tratar de habilitar el parque de generación de la empresa privada en industrias, centros comerciales, y eso se está manejando. Y creo que hay que obrar así porque finalmente son parte de las medidas preventivas que corresponden. Ingeniero, una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. RTP